La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. Cada 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico ADN, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. El ADN, conjuntamente con el ácido ribonucleico ARN, contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos y las secuencias para la creación de aminoácidos, los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. Curiosidades del ADN. Los seres humanos compartimos el 99.9% de nuestro ADN con cualquier otro ser humano, mientras que con los chimpancés compartimos el 98% de los genes. Si desarrollamos y medimos las cadenas de ADN de todas las células de nuestro cuerpo, se obtendría una longitud suficiente para conectar el Sol y la Tierra unas 600 veces, o la Luna unas 6.000 veces. El ADN guarda una cantidad de información increíble. El ADN guarda 215 petabytes, que es lo mismo que 215 millones de gigabytes. Ni la mejor memoria en el mercado puede guardar tanta información. Científicos encontraron un antiguo cromosoma Y en un hombre afroamericano en Carolina del Sur, el cual se había transmitido intacto durante 338.000 años, anterior a los primeros fósiles conocidos del ser humano moderno. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Colorado, las personas tienden a escoger a una pareja con un ADN parecido al suyo, corroborando una influencia directa de nuestro material genético en la selección de un compañero o compañera de vida. La genética humana estudia la herencia biológica de los seres humanos y nos ayuda a explicar lo que nos hace únicos, los rasgos en común, las enfermedades hereditarias o la importancia de conocer nuestro origen para mantenernos sanos. Para La Conjura de los Necios, Anamí Velasco. Bienvenidos a La Conjura de los Necios, soy Anamí Velasco, me da muchísimo gusto que nos acompañen en este martes 25 de abril, en este día, como ya escucharon, que se conmemora el Día Internacional del ADN. Y bueno, vamos a tener pues a muchos especialistas que tienen que ver con la genética. Pero vamos a iniciar esta conjura con nuestro primer invitado. Él es el doctor Agustín René Solano. Andrade. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra institución, miembro del Grupo de Investigación Narrativas para la Comunicación. Bueno, el doctor ha coordinado y participado en diversos proyectos, eventos académicos y publicaciones relacionados con el patrimonio, la cultura y el arte. Sus líneas de investigación: patrimonio cultural religioso, museo de arte, patrimonio y comunidad, arte virreinal, retablo y teorías del diseño de la imagen. Como siempre, doctor, me da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en La Conjura de los Necios, porque hoy vamos a hablar de retablos. ¿A poco? Me encanta, ya sabes, estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por dejarme platicar de estos maravillosos objetos que son los retablos, que como dices, vamos a platicar un ratito de ellos. Así es. Oye, siempre la gente los hemos visto en muchas iglesias, en muchos espacios, pero realmente como no somos especialistas, no nos detenemos a pensar, a analizar, a estudiar o a observar con detenimiento qué son los retablos, cómo están compuestos y cuáles son esas características. Mira, me interesa mucho cuando platicamos de retablos, como la plática de hoy,
que la gente empieza a ver cosas distintas de lo que regularmente vemos, como dices, porque pues no somos especialistas y andamos por el mundo viendo regularmente, ¿no? Muebles con santitos. Es lo que la gente regularmente ve y no está mal, está bien porque, pues digo... Pues es lo que uno ve. Exacto, ¿no? y además, a quién tanto le puede interesar como a mí, ¿verdad? Habemos a quienes nos gustan ello. Pero creo que es interesante que la gente pueda tener un poco más de esta información para que no vea los retablos como regularmente vemos todas las cosas. Esto es, idénticos, ¿no? O sea, ni siquiera similares, sino, ya vi un retablo y ya vi todos los retablos toda la vida. A mí me pasa con las plantas, ¿no? Mi conocimiento sobre las plantas, mi distinción entre las plantas es verde y colores, esto es, con flores. Y se acabó. Me encanta cuando la gente empieza a explicar, es que esto es de sombra, esto es de luz, esto es con... yo, ok, qué padre, o sea, qué bueno que ya... Claro. Más o menos es la idea de esto con los retablos. Hay varias categorizaciones para ello, pero la más difundida, y yo creo que es la que nos puede servir para ahorita, es por el tipo de soporte que tienen, esto es las columnas que están dentro del retablo. De entrada... Los retablos de los que vamos a hablar son un objeto que se desarrollaron sobre todo en el periodo virreinal, cuando estamos hablando aquí en México. Después también se desarrollan, pero hasta el siglo XVIII tenemos estos retablos virreinales, ¿no? Que son de los que vamos a estar más o menos platicando estos minutitos. Entonces, esos retablos, hay una distinción interesante de cómo fueron evolucionando a través del soporte. Entonces, una manera de poder distinguir las características de algunos retablos, características formales, tiene que ver con los soportes. Okay. Básicamente tenemos 4 o 5 tipos de columnas, cuando en realidad tenemos más, me refiero, pero para hacer esta diferenciación. Otra forma de ver en tanto características es que no debemos olvidar que estos retablos son patrimonio cultural religioso vivo, ¿no? Se me refiero, es algo, no es una pieza de museo, por así decirlo, metida en una iglesia, es una pieza que justo tiene que ver con las devociones exacto, no tiene un uso religioso, y las devociones también es otra manera de identificar los retablos. Puedes hablar de los retablos de la Virgen según alguna advocación, esto es, los retablos que tienen como advocación la Virgen de la Luz, o retablos de ángeles, o retablos de algún santo, de alguna orden religiosa. Esta es otra de las características que te puede ayudar a identificar, ¿no? Los tipos de retablos. Oye, qué maravilla. ¿Y cómo se leen? En este sentido que hablas de que, bueno, podemos encontrar muchas imágenes, pueden ser o pinturas o esculturas, ¿no? Mucho símbolo, mucha geometría religiosa, ¿no? Qué bueno que tocas este punto porque justo me lo brinqué, pero es importante retomarlo. Otra característica de los retablos es que no todos son totalmente pictóricos o totalmente escultóricos. Algunos tienen esta relación entre lo pictórico y lo escultórico y también hay que dar cuenta de ello. La idea de la plática de ahorita es que la gente llegue y de repente diga, este retablo no es idéntico al otro porque la advocación es distinta, porque estas formas no son parecidas o son parecidas, o lo que acabas de decir. Entonces, ese tipo de cosas van a empezar a ser diferentes los retablos y ayudarnos a verlos desde el punto de vista histórico-artístico, ¿no? Para no decir otra vez, es un mueble con santitos solamente. Y otra forma de leerlos, o como regularmente lo leemos desde la historia del arte, es que los dividimos en calles y en cuerpos. En calles es una lectura vertical. Nuestros retablos regularmente tienen 3 calles, ¿no? Tienen 3 divisiones verticales. Y los cuerpos... Exacto. La calle central, que regularmente es la más importante, es la más ancha porque es la más importante, sostiene a las advocaciones principales. Incluso los retablos se les conoce, se les da el nombre por la advocación que está en la calle central. Entonces puedes decir, es el retablo de la Virgen de la Luz, o es el retablo del Sagrado Corazón de Jesús, o es el retablo, y esa advocación, ese santo, esa virgen está en la calle central, y después vienen las calles laterales. Si bien sí hay muchos retablos con calles también que están, me refiero que son 5 calles, no son solamente 3, los que más tenemos son de tres calles. Y después tenemos los cuerpos, que son la mirada, en este caso, horizontal. Todo retablo está sostenido en algo que denominamos banco. Después viene una pequeña segmento que se le denomina predela.
Y todo lo que está arriba de la predela, excepto el último cuerpo, se le nombra por el número en el cual tiene los cuerpos. Esto es, vas a tener un banco, luego una predela y luego viene el primer cuerpo, el segundo cuerpo, el tercer cuerpo, hasta llegar al último cuerpo que se le denomina ático o remate. Claro. Yo tengo algunos problemas con esta denominación y otra vez, no es necesario que la platiquemos aquí. Yo prefiero llamarle ático. Entiendo que un ático es la parte final y que por eso remata el retablo. Pero vamos a tener retablos bien bonitos que el ático tiene remate. O sea, todavía el ático está rematado por otra pieza. Vayan a Cuautlancingo, ¿no? Y el retablo tiene un remate que, según escribí, está casi alterando las leyes de gravedad, ¿no? O sea, porque no sabes cómo se sostiene, o sea, de veras, Claro. remata de tal manera que parece que está suspendido en el aire, ¿no? Es Claro. preciosa ese Sí. tipo de remate. Entonces, para no hacernos bolas, la idea es que tenemos calles y tenemos cuerpos, ¿no? Y los cuerpos van de la predela hacia arriba, el número que tengan ustedes, hasta un ático. Esa es la forma regular de leer un retablo. Y nos ayuda mucho porque entonces cuando vemos las advocaciones, las esculturas, las pinturas o las columnas, podemos decir, pues en la calle tal, ¿no? En el cuerpo tal está la escultura tal o la pintura tal, y de esa manera ya puedes referirte de una mejor manera a un retablo. Claro, y esto de los cuerpos, aquí podemos ver en imágenes Excelente, que sí. se puede ver esto que dices, las calles, que son las columnas hacia lo vertical, Verticales, exacto. y Cuerpos. los cuerpos, que son las partes horizontales. Exacto. Aquí estamos viendo la imagen un retablo con 5 calles, que es lo que te decía. Regularmente tenemos 3 calles, pero tenemos en este que estamos viendo aquí 5 calles. Entonces tenemos la calle central, después tenemos 2 calles laterales y a las otras les vamos a llamar calles exteriores para no empezar a confundirnos. Okay. Y tenemos entonces calles exteriores izquierda o derecha y calles laterales izquierda o derecha. Eso nos va a ayudar mucho. Oye, y aquí vemos en lo que remata en un medio arco. Ajá. Y fíjate, este remate es muy bonito. Otra vez, vamos primero con la parte baja de los cuerpos. Después vienen 2 cuerpos y luego viene un remate. Y este ático está rematado, ¿no? Con la imagen de Dios Padre bendiciendo. Sí. Ese que estás diciendo justo del arco es el remate del ático. Todo el ático se considera un cuerpo, pero además este ático tiene un remate y por eso insisto que estas cuestiones son interesantes de cómo denominamos. Sabrás que nos hace falta todavía una guía de poder decir o poder hablar de los retablos desde el punto de vista profesional, me refiero. Los profesionales, la gente que se dedica a estudiar los retablos todavía tiene problemas con cómo nombrar algunas de estas partes. Entonces, la más sencilla, que es esta de las calles y los cuerpos, es la que nos ha ayudado a ir avanzando en estas cuestiones. Oye, pues puede ser una aportación muy buena tuya, ¿no? Para el próximo, para el quinto doctorado, ¿no? No es mala idea. No, es que podría ser, porque no todo tiene que ser como, ahora ya hay más apertura para poder denominar ciertas cosas en el arte, bueno, en la historia del arte. En todo, en realidad. ¿No? Sabrás que una de las cosas a las que nos dedicamos en un seminario y que yo trabajo de manera muy particular es cómo nombramos las cosas, me refiero a la manera de darle nombre a las cosas. Porque nos ayuda a poder no solo identificarlas, sino manipularlas. Esa es la idea en realidad de nombrar las cosas. Entonces, sí es muy importante en ciertos ámbitos para saber de qué estás hablando y cómo tratas de lo que estás hablando. Entonces, hay un trabajo muy interesante de una compañera, Brenda Porras, de Guatemala, le mando muchos saludos. No creo que nos esté viendo ahorita, pero al rato seguramente nos va a estar viendo. Lo digo por las cuestiones de los horarios de las clases. Pero seguramente lo va a ver en la repetición. No, Facebook, o sea, Radio WAP. todos saben ahorita de los retablos, ¿no? Que estamos aquí, a todo el mundo le mandamos saludos. De este seminario me refiero a que está participando Brenda y tiene un trabajo muy interesante que se dedicó a rescatar toda la tecnología de contratos precisamente en Guatemala. Okay. Entonces, estamos tratando con este trabajo que ya hizo, ¿no? De ver cómo se nombran las cosas en ese momento y cómo las debemos de nombrar ahorita. Es un trabajo muy interesante. Muy interesante, muy, claro. Muy interesante. Oye, y como investigador, ¿cómo estudias esto? Porque ya hay estudios previos a lo que tú haces que hablan, hay muchos textos que hablan sobre la descripción, los análisis y todo esto, pero como investigador, ¿cómo analizas, cómo estudias un retablo con tantas diferencias?
Esta pregunta es vital, es muy interesante y agradezco mucho que la pongas en la mesa porque las miradas que se tienen sobre un objeto Ujú, van a tener que ver con la disciplina, por supuesto. Parece que esto es obvio, ujú, pero claro. no lo es tanto cuando charlamos de manera casual sobre ello. Ujú, La mayor de las veces cuando se estudia el retablo, se estudia desde la historia del arte, ¿no? ujú. Básicamente es como Sí, donde, sí. donde tenemos muchísimo trabajo. Y eso da una mirada de qué es el retablo, qué es lo que estamos viendo. Mira, ahí estamos viendo justo el retablo de los Reyes de la Catedral de Puebla, un Ujú, retablo muy importante que ahorita vamos a regresar a él. ujú, Y entonces, desde esta perspectiva histórico-artística, el retablo es un objeto, ¿no? ujú. Establecido en un periodo histórico, con Sí. ciertas características artísticas como tal. Pero hay otras miradas que también interesan e importan a los retablos. Una de ellas, muy particular, tiene que ver con que el retablo es un bien común, Ujú, ¿no? Es parte del patrimonio cultural religioso. sí. Y esto entonces lo desplaza hacia otro lado, en donde, si bien es muy importante esta mirada histórico-artística, también es importante ver otras perspectivas. La que a mí me interesa regularmente es cómo la gente se relaciona con sus retablos. Y Ujú, eso significa cómo lo ve y cómo lo define. Y ujú, entonces un retablo, además de ser este bien mueble, con ciertos elementos arquitectónicos, pictóricos, escultóricos, lo traslada a que es un bien común la que apropiación, determina, ¿no? exacto, Sí. y determina además la forma de ser de la comunidad en Ujú, tanto la devoción que tiene y sí. cómo mueve la vida cotidiana de esta gente que lo está cuidando. Porque además estamos hablando de relaciones precisamente con este Ujú, objeto. sí. No es la misma relación que tiene la gente que lo cuida de manera directa a la feligresía que va a estar Sí. con el retablo por la vocación que tenga a algún otro miembro de la comunidad que no tiene que ver directamente con eso. Y así nos podemos ir con Claro, muchas y relaciones. también tiene que ver mucho con esto con la fiesta patronal, O y tiene eso. que ver con los investigadores, y tiene que ver con un chorro de cosas. Pues también mucho, evidentemente, lo básico con la parte religiosa, pero como ese mismo objeto puede desdoblarse, ¿no? Como en antropología lo Ajá. decimos, ¿no? Desdoblarse en otros factores que pueden ser estudiados. Esto es bien interesante, por eso me encanta platicar contigo, por eso me fascina venir acá, porque justo estamos de este lado. Esto que estamos platicando explica muchísimas cosas, ¿no? En tanto, en la fiesta patronal, como estás diciendo, uno llega y dice, oye, ¿por qué se gastaron la lana que se gastaron en flores, ¿no? O sea, Sí. porque lo ve desde una perspectiva muy distinta. Ujú. Cuando uno empieza a ver este tipo de relaciones, le queda a uno claro por qué hay gente que se gasta una la nota para el concierto del que se te dé la gana, y hay comunidades que se gastan una la nota para las flores justo de su patrona o del Ujú, patrono, del santo, sí. de la Virgen, del Cristo, ¿no? Tiene que ver con relaciones. Y entonces estos objetos siguen siendo objetos, por supuesto, pero están puestos de cierta manera que se priorizan por la relación que están estableciendo. Claro. Entonces, esta es otra manera de estudiar también a los Ujú, retablos. El claro. último trabajo que realicé tiene que ver con eso, cómo la gente se relaciona con su retablo para mantenerlo. Porque como dijimos al principio, recuerden que estos objetos son del periodo virreinal. O sea, Ujú, ya tenemos un ratito con ellos. Aquí la pregunta es, ¿por qué tenemos todavía retablos? O sea, ajá, ¿qué relación tienen estos retablos con la gente para que la gente los mantenga? Porque en otros lugares, en otras iglesias, ya no hay retablos. sí. Entonces, Ujú, sí es muy interesante ver las perspectivas distintas que hay sobre el retablo. Otra manera de estudiar el retablo también tiene que ver con estas cuestiones de restauración, ¿no? O sea, verlo claro, como algo material y de esta forma intervenirlo. claro. Oye, doctor, ¿y cómo, bueno, se sabe cuántos retablos tenemos en Puebla? Y pues no sé cuál fue el primero, no sé, ¿hay algún estudio sobre eso? Mm, no sabemos cuántos retablos hay y Ujú, tiene que ver justo con lo que preguntabas hace un momento, las miradas disciplinares. Desde la historia del arte nos hemos dedicado, la historia del arte se ha dedicado a hacer estos estudios formales, psicológicos, desde la parte a lo mejor antropológica, sociológica, las cuestiones de las relaciones, así con cada disciplina. Pero la verdad es que nos falta todavía mucho por hacer porque no tenemos idea de cuántos retablos tenemos. Esto es, no hay un catálogo de los eso te iba a decir, retablos. no hay No catalogación, hay no un se ha catálogo catalogado. de los retablos que tenemos y
bueno, creo que es una cuestión vital. De repente en estas discusiones que tenemos con los especialistas, sale esta idea de que hacer estudios formales, ¿no? Como que ya está rebasado, y sí, por supuesto, hay mucho más que hacer, pero sabiendo que no tenemos un catálogo de retablos, de entrada hay que darle a los estudios formales, ¿no? Los estudios formales iconográficos son básicos. Pues podría ser otro tema también por para el supuesto. sexto doctorado, Eso. ¿no? Oye, antes de irnos rapidísimo, doctor, ¿qué retablos recomiendas visitar? ¿Cuáles son como los más, bueno, es que todos son impresionantes, pero ¿cuáles son como los que más fama tienen, los más icónicos? No sé cómo, es que son espectaculares, pero ¿cuáles recomiendas? Mira, un pequeño recorrido, que esta pregunta es muy recurrente, que me hice, tiene que ver con visitar la ciudad, el centro de la ciudad, para poder conocer varios retablos. Pueden comenzar de cualquiera de los dos lados, esto es, en San José o en la Iglesia de la Soledad. En estos dos lugares van a encontrar en San José cómo era una iglesia con sus retablos, porque conserva la mayor parte de sus retablos de la nave. En el altar principal no hay retablos, pero los laterales en la nave van a encontrar con retablos. Después de ahí se pueden ir a San Juan de Dios, está muy, muy cerquita, está ahí el Señor de las Maravillas, y en San Juan de Dios van a encontrar un retablo que está pintado de blanco. Se piensa que estos retablos son pocos, ¿no? Son menos porque la mayor parte de los retablos son dorados, pero aquí hay una muestra muy importante, los van a ver también en San Francisco, me refiero, sí tenemos más, pero para hacer el recorrido de San José nos vamos a San Juan de Dios a ver un retablo blanco precioso, es una maravilla este retablo. Otro día platicaremos por qué cada uno de estos retablos. Sí. Y también, perdón, y esto también antes de terminar, acabas de decir algo interesante, no siempre los retablos están en la parte principal, pueden estar en los laterales. Exacto, ¿no? Y ese es el caso de la Soledad. La Soledad es muy interesante y me gustaría mucho que la visitaran, porque cuando uno entra sobre la nave va a haber retablos neoclásicos. Retablos me refiero que son posteriores a este periodo, y cuando llega uno justo al transepto, cuando llega uno al crucero, a los brazos, va a encontrarse con unos retablos del periodo virreinal impresionantes. Entonces este contraste es muy bonito, sí, porque te permite hacer esta diferencia entre uno y otro periodo, que buscaban artísticamente hablando, y dentro de ello la cuestión social, por supuesto, ¿no? En este contraste de los retablos dorados y los retablos blancos que encuentras en la Soledad. Y por supuesto, no se pierdan el retablo de los Reyes, catedral. Es el retablo más importante hasta el momento, con columnas de tipo salomónico, que fue de lo que hablamos hace ratito, unas columnas en espiral. Esto nos puede regresar y meter un poquito con esta cuestión del ADN, para no salirnos tanto del tema, porque se dice, hay un autor que dice que es el primer retablo en América Latina que utiliza este tipo de columnas. Entonces es un retablo muy importante y vale la pena que también lo visiten. Ay, doctor, qué interesantísimo. ¿Te late si regresas otro día a la Conjura? Ya sabes que yo feliz de la vida, yo encantado, cuando gustes, las Para que gustes. Para que sigamos platicando de esto, porque de verdad está tremendamente interesante, y poder escucharte para poder visitar las iglesias y conocer, ver los retablos de otro punto de vista está padrísimo. Gracias, doctor. Encantado. Agustín René Solano. Un gustazo como siempre. Gracias. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con nuestra siguiente invitada. Los temas de actualidad con nuestro invitado.
Continuamos en la conjura de los necios y bueno, como dijimos al inicio del programa, hoy se celebra uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia en la historia de la humanidad, el ADN. Y hoy está con nosotros la doctora Fátima Sierra Pineda. Ella es médico genetista, adscrita al Hospital de la Mujer, profesora de la materia de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a la conjura. Bien. Qué gusto saludarte, doctora. Oye, ¿te parece si, bueno, tú como genetista, nos puedes platicar cómo empieza todo este show con el ADN? ¿Cuál es su antecedente? Sí, mira, pues bueno, uno de los grandes descubrimientos y aportes a la ciencia y a la medicina, pues fue esta descripción del DNA, ¿no? Como nuestra molécula de la vida. Muchos antecedentes previos sucedieron para que se describiera finalmente por Watson y Crick en el 25 de abril de 1953. Tenemos el antecedente, por ejemplo, primero de Friedrich Nietzsche, en 1869. Él fue el primero que aisló el DNA. Esto se hizo en unas investigaciones que estaba haciendo en los glóbulos blancos. Él describió una sustancia que existía adentro de estas, que estaba libre de azufre y rica en fosfatos, y se le denominó nucleína. Ya posteriormente, un alumno de Nietzsche, Altman, a este nombre de la nucleína se le describe como ácido nucleico. Entonces ya posteriormente, esto fue en 1869, 1889, ya posteriormente pues hacen muchos más descubrimientos, porque uno de los grandes enigmas para la ciencia siempre fue qué es lo que había adentro de los genes, ¿no? Y también podemos remontarnos un poquito hacia las investigaciones o experimentos que realizó Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética. Él estableció dos leyes. Primero, decía que existían algunos factores que se transmitían de una generación a otra y que, pues bueno, las características de los chícharos o los guisantes se debía a que podían irse segregando de una generación a otra. Y ya después hablamos de Thomas Morgan, por ejemplo, con el estudio de las moscas, ¿no? El color de los ojos de las moscas. Ya después vinieron todas estas investigaciones, pero algo que de lo que partimos fue de las investigaciones que realizó Wilkins. Wilkins era un biofísico que le interesaba la descripción, cómo estaba estructurado el DNA. Entonces utilizó en la Universidad de Cambridge unas técnicas que era la cristalografía y la difracción de los rayos X, ¿no? Esas fueron de las primeras técnicas que se utilizaban, porque finalmente se describían que había ciertas estructuras que podían transmitirse de una generación a otra, o de padres a hijos, o de dónde venían esas características físicas, ¿no? Biológicas que tenemos los seres humanos o los organismos en general. Entonces, a partir de esto, de los estudios de cristalografía utilizados por Wilkins, pues bueno, fue que empezaron a hacer ciertos esbozos acerca de cómo estaba constituido el ADN, ¿no? Pese a que ya en 1869, pues ya se había descrito, ¿no? Ya se había aislado por primera vez esa estructura del DNA, pero todavía no se sabía. De hecho, se pensaba que era una estructura sumamente compleja, ¿no? Igual que los genes. Hace la genética que yo llevé hace algunos años, pues decíamos, los seres humanos somos sumamente complejos, tenemos cerca de 100,000 genes, y hoy en día pues sabemos que nuestro material genético es muy pequeño, ¿no? Tenemos aproximadamente cerca de 20,000 genes. Entonces, pues bueno, para no perdernos de esta situación, acerca de los estudios de cristalografía y difracción de los rayos X, Wilkins, junto con una investigadora que en la historia de la ciencia como que no es reconocida, era Rosalind Franklin, ¿no? Que era una estudiante en la Universidad de Cambridge,
de Wilkins, que al final del día la habían invitado a participar en este proyecto de la cristalografía para ver cómo era la estructura del DNA. Entonces, pues bueno, ella, una mujer de un carácter muy fuerte, muy independiente, todos sabemos hoy en día que pues la mujer en la ciencia ha tenido pues muchos tropiezos, ¿no? Muchas veces no reconocida. Sin embargo, si hay alguien que le tenemos que reconocer el día de hoy es a Rosalind Franklin, porque gracias a sus estudios, gracias a la cristalografía que hizo del DNA, de hecho hay una foto, ¿no? La fotografía 51 que le llaman muy famosa, en donde a partir de ahí, pues Watson y Crick tomaron esas cristalografías. Era como no es una fotografía, sino que es una imagen que se obtiene. Ahí se veía como una X, porque estudios previos decían, bueno, el DNA, ¿cómo está estructurado, no? ¿Cómo era? Antes se pensaba que era una triple hélice. Gracias a estos estudios, pues bueno, se vio que finalmente pues se describe como una doble hélice. Entonces, bueno, Watson, que era un estadounidense joven, ¿no? 23 años, cuando acudió a una plática de Wilkins, y él hablaba acerca de la cristalografía y un poco tedioso, ¿no? Siendo británico y Watson estadounidense, pues como que tenía más ánimo el estadounidense, ¿no? Y empezó a tener ideas. Posteriormente, en una charla, conoce a Crick, ¿no? Él mucho mayor, 36 años, 35, 36 años tenía cuando se conocieron. Entonces, Watson no conocía en qué consistía la cristalografía y se la presenta a Crick. Entonces, ahí fue en donde empezaron a dilucidar y ver, ¿no? Cómo podían hacer esa estructura, cómo podían establecer ese modelo. Finalmente, pues ya unas imágenes tomadas de Rosalind Franklin, Wilkins se las proporcionó a Watson, y fue que dilucidaron esa estructura. Estudios previos se habían hecho, por ejemplo, había otros investigadores en enero del 53, ya se había sacado otro artículo, Linus Pauling describió que la estructura del DNA era una triple hélice, ¿no? Inmediatamente, pues bueno, Watson y Crick estaban sumamente asustados porque ellos estaban haciendo pues lo mismo, había ahí una carrera científica, ¿no? Para hacer reportes de cómo estaba la estructura del DNA. Claro. Entonces, pues bueno, en ese enero del 53 que descubrieron que no se parecía a nada y que no coincidía con la cristalografía, pues bueno, se ponen a trabajar, ¿no? Ahí decían en la historia de la genética, pues que este tipo de situaciones las arreglaban en los pubs, ¿no? En las cantinas o en los antros, ¿no? Como aquí le decimos. Ahí es a donde arreglaban, pues había discusiones acerca de cómo es que tenían que establecer. Entonces decían, en la historia dicen, los genetistas cuentan, ¿no? Cuentan la información, los bioquímicos limpian, y Watson y Crick jugaban. Ellos se dedicaban a jugar y a hacer estructuras de este material genético, y ya finalmente, pues bueno, el 25 de abril de 1953, en la revista Nature, se reporta, en este artículo se reporta la estructura de la doble hélice. Doctora, qué interesante cómo ha sido la historia de este descubrimiento maravilloso, y que evidentemente fue más de una persona el que fueron complementando este gran descubrimiento. Te agradezco muchísimo, doctora Fátima Sierra, que hayas estado con nosotros en La Conjurada de los Necios como genetista y bueno, celebrando este Día Internacional del ADN, un gran descubrimiento. Los temas de actualidad con nuestro invitado.
Bueno, pues siguiendo con el tema del ADN en este Día Internacional, pues está con nosotros un gran y querido profesor, investigador y actual director de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico de nuestra institución, que tiene como línea de investigación la fisiología de la conducta y registro eléctrico de la actividad neuronal. De verdad, no les puedo compartir el currículum de este tremendo investigador, porque necesitaríamos meses para platicar, pero como siempre es un enorme gusto y una delicia platicar con el doctor José Ramón Eguíbar Cuenca. Bienvenido a La Conjura. Muchas gracias, Anaí. Como ven, es muy buena amiga. La verdad es que ese es el mejor programa de la radio universitaria, con un altísimo rating, lo cual me da mucho gusto que me hayan invitado a estar el día de hoy con ustedes. La verdad estoy muy congratulado de estar en Radio Boab hoy. Oiga, doctor, a ver, ¿qué le parece si platicamos? Bueno, su línea de investigación tiene mucho que ver con el cerebro. Sí. ¿Qué le parece si nos platica qué tiene que ver, o bueno, cómo se relacionan las neuronas, bueno, el cerebro, con el ADN? Pues esa es una pregunta muy interesante y la doctora que me antecedió me ayudó. La verdad es que es fundamental. Los genes son, digamos, el fundamento de la formación de nuestro cerebro. Cabe la pena decir que uno de los primeros órganos que se forman junto al cerebro es el corazón. Son los primeros, prácticamente desde que se forma, digamos, ya tiene cara no de embrión, se llama blástula y luego gástrula y luego ya es el embrión, pero desde esas primerísimas etapas se está formando el sistema nervioso y el corazón, que son dos órganos muy importantes. Y lo que heredamos de nuestros padres, pues es fundamental, determina en mucho. Ahora sabemos cosas interesantes del genoma, porque antes decían, pues eso es ya lo que tienes y no lo vas a poder modificar. Ahora sabemos que el cerebro se modifica hasta los 21 años. La madurez del cerebro se alcanza hasta los 21 años. Esa es la razón por la que en Estados Unidos de América cambiaron la edad para beber alcohol a 21 años en vez de 18. ¿Por qué? Pues porque en los 21 años sucede lo que se llama poda neuronal. Hagan de cuenta, los arbustos que tienen las neuronas realmente se cortan en muchas regiones del cerebro, como si fuera un árbol. Y ahí es cuando empezamos a tener, pues ya algunos rasgos de lo que llamamos una persona madura, ¿no? O sea, claro, libre juicio, albedrío, etcétera. Ahora, regresemos. ¿Por qué el genoma hoy por hoy le dan un día? Pues porque en el año 2000 se hizo un gran esfuerzo, fue una inversión multimillonaria, particularmente de los institutos nacionales de salud, para secuenciar el genoma. O sea, hubo el deseo y las herramientas ya existían para secuenciar cada letra de lo que forman nuestros genes. Y esa frase se convierte en un libro que es nuestro genoma. Así lo podemos ver. De hecho, déjame decirte, Craig Baxter, un investigador privado, lo iba a dar a conocer antes. Entonces, cuando lo da a conocer el NIH, realmente no lo habían terminado. Lo terminaron hasta el año 2001. Esto se anuncia en septiembre del 2000 y realmente hasta los primeros meses realmente lo saca. Pero estaba este colega. Yo no voy a decir, pero ahora hay una rama de la biología, puedes invitar, yo ahí después te puedo decir quién es, que hacen biología simbiótica. O sea, yo ahora puedo crear una bacteria. Le quito su material genético, lo hago en una máquina y se lo introduzco a esa bacteria y ahora tengo una bacteria simbiótica hecha por mí, por el humano. Es una revolución como la inteligencia artificial, ahora que todo el mundo habla de chat GPT, pero pues bueno. Ahora, ¿qué implica? Decía muy bien la doctora que me antecedió, son 20,000 genes. Desde ese momento se dijo, parecen pocos. Hay muchos animales, incluyendo insectos, que tienen más genes que nosotros. Hay una planta, ¿no? Hay una planta que tiene mucho más que nosotros. Entonces, ¿por qué? No, parece ser que no un organismo más complejo necesariamente necesita más genes. Entonces, hubo un proyecto antes de la pandemia. Aquí el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM le iba a tocar, si no mal me acuerdo, el cromosoma 9 y íbamos a volver a secuenciar el genoma porque las máquinas ahora que secuencian las letras lo hacen mejor.
es como decirles que en vez de escribir yo quiero agua, escribiera yo querer, no sé, aguacate, ¿no? Puedes leer mal la palabra. Claro. Entonces, parece ser, se ha sugerido que era necesario con las nuevas metodologías ir a eso. Y la doctora dijo una cosa que quedó pasado, que me antecedió, pero había Jacob y Monod, no mencionó, ellos empezaron a estudiar bacterias, mucho de esta investigación genética se hizo en bacterias. ¿Y por qué en bacterias? Va a preguntarse los radioescuchas. Pues porque tienen un genoma más chiquito, aparentemente. No voy a entrar hoy en detalle, pero la resistencia a los antibióticos se hacen por una parte que es genética, pero no es parte del genoma de la bacteria, se llaman plásmidos, ¿no? Y eso les da resistencia. Sí. Eso es muy importante por lo que voy a decir después. Pero bueno, Jacob y Monod dijeron, hay una ley fundamental, se lee el ADN y de cada ADN sale una ARN mensajero. Y de cada de esos una proteína. Y se volvió, pues era una obligación. Sí. Pero una vez que se hace la secuencia, no solo se secuenció el ADN, empezamos a secuenciar el ARN. ¿Sí? Y entonces aparecen ARNs que nadie sabía. Sí. Y ahora tenemos ARNs de interferencia, se llama. El ADN produce ARN y va y interfiere, bloquea el ADN. Entonces Jacob y Monod estaban equivocados. Sí. Y esa es la ciencia. Así avanza la ciencia. Claro. Hay que falsear, decía Karl Popper. Pero entonces, bueno, para la época fue un avance tremendo. Fue brutal. Tremendo. Cuando sale el ARN de interferencia, que fue principios de este siglo, salieron muchísimos trabajos. La otra gran rama que hizo es que tú, que yo, Anaimí, el que nos escucha, puede mandar a secuenciar su genoma. Hay compañías ahora que te reciben y es tan fácil, ¿se acuerdan de la prueba esta horrible de COVID en la nariz? Bueno, esta es más fácil, con que se raspen un poquito con un hisopo por dentro de la mejilla, en el carrillo, lo meten en un medio que mantiene el ADN, ¿sí? Y lo mando por correo en Estados Unidos, por ejemplo, se llama 23andMe, en Europa hay varias compañías, y a los 3 meses me regresan todo y me dice de qué me puedo... Todo tu genoma, todo. Es impresionante. Sí. Porque aparte, también a través de eso, gracias a eso, puedes saber si eres hijo o no eres hijo, ¿no? Ah, claro. Ya al saber eso, yo puedo saber si mi hijo es mi hijo o no es, porque la secuencia génica me va a decir eso. La otra cosa que salió muy interesante es que el cromosoma Y para lo único que servía era para hacer testículos. Eso no lo va a saber nadie, pero por default, en los mamíferos se producen hembras, niñas. Y para que uno sea varón, macho, como le quieran decir ahora con los géneros es más complicado, pero no vamos a entrar en esos. El cromosoma Y tenía un gen que convertía a la gónada indiferenciada en testículo, esta secretaba hormonas, andrógenos, y ya me volvía niño. Entonces, para lo único que servía el Y por muchos años, cuando yo estudié, era para eso. Ahora sabemos que tiene muchos genes. Sí, es impresionante. Ahora, las mujeres tienen 2X y es muy interesante. Si tú heredaras un cromosoma malo de tu madre o de tu padre, uno de los 2X, ese es el que se inactiva. Qué maravilloso, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay muchas enfermedades que las transmite la madre a sus hijos y no a sus hijas. A sus hijas las llamamos portadoras porque le protege el otro cromosoma sano. Tendría que tener los 2X malos para tener, por ejemplo, una enfermedad que es muy común, por ahí alguno debe de haber visto de la enfermedad de Duchenne, que se les degeneran los músculos y pues solo afecta prácticamente a varones, es muy difícil que afecte a mujeres. Entonces, fíjate, yo ya puedo estudiar enfermedades debidas a genes, y entonces lo que surge o lo que hubo un esfuerzo en los últimos años es, bueno, si yo ya sé que el que tiene Huntington es porque tiene una proteína mal, que la llamaron huntingtina, puedo yo editar eso, entrar a corregir la palabra y hacerla correcta, y hubo un esfuerzo muy grande, unas inversiones multimillonarias. Y sí se podía hacer, pero era tremendamente complicado y costoso. Claro.
Y yo traje un libro, a lo mejor lo pueden ver, es de la doctora Dubnar. Ahí está la foto. Este es uno de divulgación, este lo hizo Walter Isaacson, El Código de la Vida. Léanlo, está grueso, sí, está muy gordito, pero está muy divertido, está hecho maravillosamente, está muy bien traducido, así que los biólogos, los médicos, los químicos, los físicos deben de leerlo, pero está hecho para el público general, yo lo recomiendo. ¿Y qué hizo la doctora Dubnar, que se ganó el premio Nobel hace 5 años? Ella empezó a estudiar un mecanismo de resistencia en las bacterias. A las bacterias también las infectan los virus, como a nosotros el coronavirus. Y esos se llaman bacteriófagos. Como siempre usamos siglas, les decimos fagos para más fácil. Entonces, siempre que hablen de un fago, es un virus que infecta una bacteria. Entonces las bacterias a lo largo de la evolución se tenían que proteger, como nosotros hicimos con las vacunas, pero nadie va a vacunar una bacteria, ¿no? Entonces las bacterias desarrollaron una cosa que es maravillosa. Son capaces de leer el genoma del virus y crear una secuencia nueva ahora que le impide al virus entrar. Nosotros usamos una vacuna para hacer anticuerpos, pero imagínate que tuviéramos un sistema para cambiar a la proteína por donde entra la spike. ¿Te acuerdas que tiene una corona? Bueno, si tú ya no tienes esa secuencia, el virus ya no puede entrar, porque es la única manera en que entra al cuerpo. Bueno, ¿qué tal que explotamos esto? Tiene un nombre horroroso, no se lo vayan a aprender, por favor. Lean el libro, se llama CRISPR-Cas. Y se llama CRISP porque tiene ahí una P, que es palindroma. ¿Te acuerdas de los palindromas, esas que se leen al derecho y al revés igual? Tienen esas secuencias. Entonces yo puedo editar. Yo puedo ahora, con la técnica que desarrolló la doctora, en humanos. Es más, puedo hacer un embrión a mi gusto, en teoría. Sí, claro, sí. Es decir, yo lo quiero de ojos azules. Muy bien, le cambiamos la secuencia de genes para que tenga ojos azules. Es impresionante. O para que sea inteligente. Y la doctora aquí discute que hay un problema, bioético ahí. Y si quieres, en otra ocasión hablamos de eso porque es muy interesante. Pero muchas enfermedades del cerebro y de otros órganos se podrían curar con CRISPR-Cas. De hecho, ya hay ensayos clínicos y ya hay, como el Duchenne y otras enfermedades que están ya siendo probados, y con esta metodología que manipula el ADN podemos curar a las personas. No, está impresionante porque todo es microscópico. O sea, es impresionante. Sí, claro. Impresionante. Claro. Ay, doctora Guibert, sí tiene que regresar, porque me encanta, está súper interesante. Y esto de la bioética también es controvertido, ha sido muy cuestionado por los estudiosos, porque sí, es un tema complicado. Claro, sí. Imagínate que manipules las células germinales. Entonces, la doctora discute esto, hizo varios simposios después de que ella sabía lo que había descubierto. De hecho, tuvo un dilema si lo publicaba o no. Y al final lo tuvo que publicar. Pues así es el avance de la ciencia. Y siempre las cosas se pueden usar para bien y para mal. Eso ya depende de nosotros, de cada uno. Doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, enorme gusto. Gracias. Nos Encantado de estar aquí en La Conjura de los Necios. Un abrazo a todos los radioescuchas. Continuamos en La Conjura con nuestra siguiente invitada. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos en La Conjura de los Necios y nuestra siguiente invitada es la doctora María Magdalena Tinajero Esquivel. Ella también es genetista y prefiero que ella nos platique acerca de estos avances científicos que, el doctor Eguíbar nos dio un adelanto, pero vamos a hablar de la importancia que tienen estos avances tecnológicos ahora para el ADN. Bienvenida, doctora.
Esquivel. Bienvenida a esta conjura para poder platicar en este día tan importante, Día Internacional del ADN, que todos lo tenemos y es un tema importante para todos. Así es, qué gusto, agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y pues sí, hoy festejando el Día Internacional del ADN, que se festeja desde el año 2003. Ajá. Y esto es debido a una iniciativa que tuvo el Congreso de los Estados Unidos para conmemorar la fecha de publicación del artículo de Watson y Crick, que son los descubridores oficiales del modelo de doble hélice del ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN o DNA por sus siglas en inglés, y desde 2003 se festeja. Y además, pues, Estados Unidos elige el mes de abril, porque también en 2003, que fue cuando se instauró este día, fue el mes en el que se acabó de secuenciar el genoma humano. Entonces, son dos eventos muy importantes, dado que, como bien mencionas, los seres humanos estamos conformados por esa secuencia, por ese código genético mágico que hace que seamos lo que cada uno es en su forma de ser, en su actuar, en su expresión externa, que se llama fenotipo. Y bueno, pues, ¿qué es ese genoma? Pues realmente ese genoma es un conjunto de 4 letras, que se llaman adenina, guanina, timina y citosina, y que se van leyendo de 3 en 3, en una secuencia que va haciendo diferentes proteínas que originan genes, y esos genes nos conforman. ¿Cuántos genes tenemos? Cuando comenzó el proyecto del genoma humano, pensaban que teníamos más de 100,000 genes, y conforme se fueron realizando los avances de esta codificación del genoma, llegaron a la conclusión de que solamente tenemos aproximadamente 18,000 genes. Pero esos genes hacen que cada uno de nosotros seamos diferentes. Y que tienen una carga de información impresionante. Impresionante. Porque no sé cuántas generaciones, cuántos genes de cuántas generaciones atrás puedan estar cargando, pero son miles de millones. Es impresionante. Ajá. Precisamente este descubrimiento de la codificación de la estructura del ADN en la doble hélice y la secuenciación del genoma son los que dieron pie a lo que estás mencionando, a que la secuencia del genoma humano tiene una ancestralidad impresionante que viene desde los primeros pobladores del mundo. Y esta información sí se va transmitiendo de generación en generación, pero la maravilla del cuerpo humano es que esta información no permanece estática, sino que hay de alguna manera mecanismos reguladores que van corrigiendo algunos errores que se tienen, y eso hace que no todos los individuos estén enfermos. Y alcancé a escuchar lo último de la charla del doctor Eguíbar, y entonces efectivamente hay algunos genes que son recesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo alterada la información, pero como de toda la información recibo 2 copias, una de mamá y otra de papá, con que una esté bien, yo ya no expreso esa enfermedad. Claro. Y entonces eso permite que seamos sanos. ¿Qué sucede cuando procrean o se unen entre sí personas de la misma familia o de la misma comunidad étnica? Pues se juntan 2 genes alterados y entonces es cuando nacen las enfermedades autosómico recesivas. Claro. Como podría ser, por ejemplo, el albinismo, enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, etcétera. Y hay muchos mecanismos para herencia de enfermedades, pero digamos que los que tienen que ver directamente con la secuenciación de genes pueden tener esas formas de herencia, dominante, recesiva, ligada al X o ligada al cromosoma Y, dependiendo del lugar en donde estén localizados esos genes. La trascendencia de este descubrimiento yo creo que nos impactaría, para no volver esto una charla de tipo médico, sino ver cuál sería el impacto social de este descubrimiento del genoma, pues es que definitivamente hay muchos alcances. Por ejemplo, en farmacogenética, hablando de esto, el conocer la secuencia del genoma de un individuo nos permitiría hacerle fármacos individualizados, ¿no? Exacto. Saber, tú vas a responder a este medicamento mejor que a este, etcétera. O tienes tendencia bueno, hay unos estudios, para los que son buenos para los deportes, para los que van a tener artritis, para los que pueden evitar el cáncer. Así es. O sea, todo esto, ¿no? Que actualmente se ha visto que hay genes que favorecen la masa muscular o la resistencia muscular y dicen, bueno, tú serías bueno en los deportes. Sin embargo, es importante mencionar que esto no debe de caer
en esta tendencia bioética, donde hay sesgos, donde hay una discriminación. Como tú no tienes ese gen de la resistencia muscular, tú ya no vas a participar en los deportes. Claro que no, porque todo es multifactorial. Y entonces, si yo llevo a cabo una dieta sana, una actividad física estable, entreno, se puede adaptar. ¿O lo puedes activar? Así es. ¿Podría ser? Activar el gen no. Si no tienes la información, no se va a crear. Esa sí la traemos desde el nacimiento. Pero, por ejemplo, otros avances han sido... les comentaba el doctor, por ejemplo, de Huntington, que si ya se descubrió que la alteración es en 3 letritas, la C, la A y la G, que se repiten muchas veces, pues yo puedo hacer el diagnóstico oportuno de un paciente y de manera precoz. Lo puedo hacer incluso prenatal, entonces también me sirve para eso. Y lo puedo usar, por ejemplo, en ciencias forenses. Hay una catástrofe, hay muchos cadáveres, pues con algún resto que tenga de un cepillo de dientes podemos comparar esa secuencia y decir, ¿era esta persona o era la otra persona? Para pruebas de asignación, exclusión de paternidad, entonces las implicaciones, la verdad es que son muchísimas y podríamos tener miles de temas para platicar. No, enorme es el tema, pero lo más interesante es desde la ciencia aterrizarlo a lo humano, ¿no? Para poder comprender esta importancia que tiene y sobre todo que gracias a la tecnología hemos podido conocer ha sido una herramienta formidable para poder ayudar a pacientes, para poder ayudar a conocer casos importantes en la historia de la humanidad, como las guerras, las pandemias, todo esto para poder estudiar cómo determinados factores externos afectaron lo interno de los seres. Así es, y sobre todo determinar que el proyecto del genoma humano fue creado para no discriminar. Y entonces el objetivo es el respeto siempre a los derechos humanos y sobre todo con las aseguradoras, no discriminar a la gente por su condición genética y sobre todo que no podemos obligar a alguien a saber lo que no quiere saber. Exacto. No podemos obligarlos a hacer un estudio que no quieren. Si muchas veces pacientes que solicitan los estudios de repente dicen, ya no quiero saber el resultado y están en su derecho de ignorar. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Así es. Claro. Oye, pues sí, muchos temas que se pueden abordar desde la parte científica, tecnológica y sobre todo la humana y social. Así es. ¿No? Ay, doctora, te agradezco muchísimo que hayas venido, doctora María Elena Tinajero, genetista. Gracias porque saliste del hospital para venir aquí a la Conjura de los Necios. Muchas gracias, qué interesante tu tema y tu trabajo. Felicidades. Muchas gracias por la invitación, Ana. Gracias. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo en esta Conjura de los Necios. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y felicidades a todos los genetistas, a toda la gente que trabaja en relación al ADN, a la ciencia, a los investigadores. Muchísimas felicidades por esto que aportan a la humanidad. Soy Ana Mi Velasco, que pasen una excelente tarde de martes. Los esperamos el día de mañana con más Conjura de los Necios con Angélica Chevalier. Gracias. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.